Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a nuestro espacio cultural. Miguel Pacheco, nuestro vecino y joven artista del ámbito sacro, está aquí con nosotros para hablarnos de su trayectoria y de estos carteles que ha hecho para nuestras cofradías y asociaciones culturales. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Bienvenido a Ventana Cultural. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sabes que es un programa abierto a todo aquel que quiere darse a conocer en el ámbito cultural y sobre todo nuestro vecino, como tú en este caso. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a tu formación desde que empezaste con el mundo de la pintura hasta este momento que estás hecho ya un artista, un pintor. Bueno, cuéntanos tu formación académica. Bueno, pues yo comencé con mis estudios artísticos en el Colegio El Pinar, con el Bachillerato de Bellas Artes, donde empecé a tratar las primeras técnicas de dibujo, de pintura, de retratos y demás. Y ya posteriormente, pues en la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, ingresé en el ciclo superior de dorado, plata y de policromía, donde ya me centré en unas especialidades y unas técnicas más concretas del arte sacro, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Pero ¿qué es lo que te inspiró en concreto en el arte sacro y no en otro arte? Bueno, eso es algo que me ha inculcado desde pequeño y que también especialmente me ha interesado, como es la Semana Santa y este mundo. Y bueno, pues siempre me lo he tomado, como casi todo el mundo, como algo más como un hobby o para el tiempo libre. Y bueno, poco a poco pues te vas dando cuenta que realmente hay personas que se pueden dedicar a esto siendo su oficio. Y la verdad que es algo que, bueno, que mientras puedas dedicarte a esto es bastante bonito. Tú en tu formación académica, tanto en el grado superior como en el bachillerato, has aprendido bueno, tú ya vienes, ya sabías que querías dedicarte al arte, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia que tú notas que por este paso que ha pasado por ambos academias y con la actual sacro? Porque ahí lo que tú aprendías y estabas con las brochas, pintar en general, ¿no? Claro, a tomar contacto con la pintura, ¿no? Claro, al final en los estudios más primarios de arte pues aprendes las técnicas independientemente de estilos, de época y bueno, pues voy dándome cuenta de que pues tiendo a practicar técnicas más antiguas, por ejemplo como es el dorado. También he hecho técnicas de restauración, que es algo también importante para conservar el patrimonio que hace siglos ya se dice que al final se utiliza como modelo y cánones para el arte actualmente. Y bueno, al final es cuestión también de gusto y de lo que he ido viviendo desde chico. ¿Y cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo decir un pintor que coge la brocha y pide a trabajar con hilos, ¿no? Con los dorados, con lana, porque creo que al principio no comenzáis directamente con estos hilos, sino con otra materia, ¿no? Claro, al final el tema del bordado es una artesanía y un arte muy complejo, con diferentes técnicas que depende de la geografía mundial, pues tienen unas influencias u otras y en lo que el aprendizaje se empieza con materiales menos nobles, más económicos, digamos, para aprender la técnica y los distintos puntos que existen. Y ya posteriormente pues vas perfeccionando, utilizando hilos de oro, distintos hilos más complejos, Porque hay que decir también que es un material carillo, ¿eh? Claro, al final son materiales nobles. El hilo de oro más común es plata fina bañada en oro. Y bueno, dentro del hilo hay muchísimas variantes para según qué técnica y qué proyectos. ¿Y cómo describes tu estilo artístico? ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, yo siempre me defino como muy clásico. No me gusta a lo mejor innovar o intentar hacer vanguardista, porque pienso que siempre lo que ya existe y ya se ha hecho anteriormente es un acierto. O sea que tú no cambias, ¿no? Entiendo. Bueno, a veces sí he podido investigar algunas técnicas y demás, pero es verdad que dentro de lo tradicional. Clásico, tú lo es tradicional, clásico, ¿no? Porque recorres siempre a lo que te han enseñado, a lo que has aprendido, ¿no? De tus profesores, imagino, ¿no? Claro, además también este mundo es un mundo complicado en cuanto al público. Entonces está muy ceñido principalmente en el arte del barroco, que es el que se ha establecido como canon
más principal de este tipo de arte, y siempre pues al final es un acierto seguro. Bueno, ¿y los materiales que tú utilizas actualmente? Pues bueno, está el hilo de oro, que es digamos, el más vistoso, pero aparte se utilizan tejidos como terciopelo, tisú, hay muchas calidades, de algodón, de seda. También se utilizan pues herramientas para hacer los bastidores, almidón, también son productos que a lo mejor antiguamente sí eran más usuales en el día a día, que hoy en día se utilizan para estas artesanías, que son pues artesanías que se están conservando a día de hoy, siendo algo que no es lo más común si no lo empleamos en este arte. Pero forma parte de la tradición, porque claro, estos son enfocados a lo que es lo accesorio, digamos, para cosas relacionadas con Semana Santa, ¿no? Con cofradías, con la iglesia, ¿no? Claro, lo principal es la vestimenta de las imágenes, de los santos, de las vírgenes, incluso en seres como pueden ser estandartes o prendas de liturgia y demás. ¿Cuál es tu primer trabajo que has hecho para, no sé, el primer trabajo que te han encargado de hacer? Pues el primer trabajo que hice ya de manera autónoma fue un pecherín para la Virgen de la Esperanza de aquí de Laurín, de la Cofradía de la Pollinica. ¿Y qué tal fue tu primer trabajo? Pues la verdad que fue bastante bien. Es posiblemente uno de los trabajos actualmente de los que más contento estoy, porque tuve total libertad para emplear técnicas, el diseño y demás, y pude soltarme, y la verdad que a día de hoy sigo muy contento con ese trabajo que hace ya más de un año que hice. ¿Y el diseño, a la hora de diseñar, quién decide el diseño? Bueno, normalmente si se me propone a mí la ejecución del diseño, yo pues intento hacer algo que sepa que va a ir acorde a los demás enseres que tiene la cofradía, al estilo de la imagen. Ese diseño se le presenta a la Junta y normalmente suelen aprobarlo. Claro, algunas veces se sugiere algún retoque o algo, pero normalmente sí suelen aceptarlo. Pero en este caso, ¿ha habido que enfocarlo tal cual, o como el diseño te lo dieron, o ha habido cambio? No, ese sí fue la primera propuesta que hice. Yo le expliqué el sentido, llevar en el centro el Sagrado Corazón de María con flores bordadas en seda, le gustó mucho el motivo, y además utilicé ya un tejido de otras prendas que la Virgen tiene para que vaya a juego y no desentone. Entonces la verdad que cuando se lo pusimos a la Virgen ya para su procesión el Domingo de Ramos, quedó estupendamente. ¿Y cuánto tiempo tuviste que emplear para realizar el trabajo este? Pues ese fue un trabajo un poco express, fue un trabajo de última hora, pero porque la presentación fue mucho antes de Semana Santa, con el motivo del pregón de la cofradía, pero fue en torno a 20 días de trabajo. Y constante, ¿no? Claro, por supuesto, al ser mi primer proyecto no estaba trabajando en distintos trabajos, como puede ser ahora. Que tenías, digamos, más tiempo, ¿no? Claro. Entonces todo mi tiempo en ese momento era para este trabajo. ¿Quién es la primera persona que vio este trabajo? Pues, sé sincero, en tu casa yo sé que alguien lo ha visto, ¿no? Claro, por supuesto mis padres, mi familia, pero también quien más siguió el seguimiento también fue Borja, que es el vestido de la Virgen, quien me lo encargó en nombre de la hermandad. Y claro, él venía, le enseñaba cómo iba, porque le hacía también mucha ilusión este proyecto para la Virgen. Pues para realizar trabajos debes de, imagino que vas indagando, buscando informaciones, comparaciones, ¿o no es tu caso? No, siempre es importante documentarse. Siempre, por mucha experiencia que tenga un artista, la información, la documentación, hoy en día con las redes sociales, con internet, es muy fácil encontrar técnicas que se pueden aplicar en otros países, o que a lo mejor se rescatan de prendas que a lo mejor tienen 200 años. Entonces, todo eso es siempre interesante, estar aprendiendo constantemente y renovándose. Miguel, ¿cómo abordas tú el proceso de creación de una obra de arte sacro? Porque es arte. Pues tiene un proceso primero creativo, bastante largo, por el motivo que te he comentado de la estética de la hermandad, que las cofradías estén todas enfocadas en la religión y demás. Cada una tiene un estilo, dependiendo de pues la anatomía de las imágenes, de la historia, de prendas que ya posean. Entonces esa sería la primera parte. También hay que adaptarse mucho a las exigencias de la hermandad. Pues a lo mejor en el tejido prefieren que sea de un color, de otro, las dimensiones, el presupuesto también es importante. Es muy importante, va relacionado con el material, ¿no?
más que con el material, con las horas de trabajo, que es lo realmente valioso en este tipo de trabajo. El material es costoso, puesto que es material noble, pero al ser todo hecho a mano completamente, puntada a puntada, tiene una cantidad de horas grandísima que es lo que más valor le da a estas obras. Entonces, el presupuesto es uno de los condicionantes más grandes que hay a la hora de comenzar un proyecto. Sí, claro, tiene que haber una comparación en ambas. Claro, normalmente cuando a lo mejor son proyectos de no mucha envergadura, pues las cofradías o las personas que lo encargan, pues suelen orientar cuánto pueden gastarse en el presupuesto y ya ahí se adapta el diseño. O incluso de un diseño se puede hacer más elaborado o menos según las técnicas que se empleen, porque hay mucha variedad. Según las técnicas, y tu técnica de trabajar, ¿qué es? ¿Diseñas en papel, claro, digital? ¿Cómo lo haces? Yo cuando hago diseño me gusta hacerlo a lápiz, en papel tradicionalmente. Tradicional, sí. Claro, luego como la mayoría de los proyectos de esta envergadura suelen ser simétricos, si la simetría se hace pues digitalmente, se edita y se imprime ya después al tamaño real de la imagen, se le prueba para ver que todo encaje, porque al final son imágenes con unos patrones y una medida que todo tiene que quedar al milímetro para que lo luzca para que esa pieza se luzca bien. Para hacer esta pieza de arte que ha hecho, que es tu primera, que ha habido más, que lo vamos a hablar a continuación, pero para esta primera obra, esta primera pieza artística, ¿cuántas veces ha dibujado y ha borrado? Bastante, porque además, claro, al ser mi primer proyecto y para el pueblo, pues yo quería que fuera, pues, quiere sacar lo mejor de mí. Lo mejor. Claro. Yo tengo un amigo que dice, de lo mejor, yo tengo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Digo, tiene mucho ánimo este chico, tiene mucho querer a sí mismo. Bueno, ¿tienes algún ritual o alguna, no sé, o alguna rutina a la hora de hacer los trabajos, en concreto con este? Bueno, yo siempre tengo mi lugar de trabajo, que es mi habitación. Tengo un espacio donde yo tengo mis materiales, mi mesa con tal, y bueno, Ahí está tu estudio de trabajo, digamos, ¿no? Sí, tengo mis materiales, mis espacios y allí es donde suelo trabajar con comodidad. ¿Cuántas horas echas ahí, Miguel? Pues depende también del día, porque muchas veces pues, tengo que ir a cofradía o tengo otras tareas. Pero bueno, en torno a las 5 o 6 horas solo he echado durante el día. Por cierto, eres muy joven y tienes mucha fe implicado con el tema de la religión y tal, sí. Que has tenido o tienes una virgen que tenías tú ahí en tu casa. A ver, cuéntame, háblame de esto. Sí, bueno, al final creo que es algo que compartimos muchos de los que estamos en este mundo, que siempre desde chico pues, tener la ilusión de tener una virgen en tu casa, pues la viste, le hace sus cosas, le compra coronas, ropa y bueno, así es como empezamos la mayoría. Sobre todo que es algo más una ilusión de chico y que ya la conserva pues, a día de hoy hasta siempre. Una cosa que ahora me estaba dando yo le vuelta a la cabeza y digo, no le he preguntado a Miguel, no te he preguntado qué es lo que te dijeron tus padres cuando le dices, papá, mamá, que me voy a dedicar al arte sacro. Bueno, tampoco se sorprendieron mucho porque verá que es algo que aunque nunca lo he enfocado en principio al trabajo, pero siempre he estado interesado, he hecho mis manualidades, que era algo que, bueno, pues al final se esperaban y bueno, me lo preguntaron. Que ellos lo veían venir, ¿no? Lo veían claro, me preguntaron lo típico, ¿estás seguro? ¿Tú crees? Y digo, bueno, habrá que intentarlo. Bueno, llevas 3 años en este mundillo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, bueno, yo también cuando estaba estudiando ya compaginaba un poco el aprendizaje del bordado. Claro, mis estudios son más de artes plásticas, pictóricas, pero a la vez pues sí hacía prácticas y estaba en talleres de bordado por las tardes. Entonces he ido aprendiendo varias cosas, digamos, a la vez. Entonces, bueno, hemos hablado de tu primera pieza y has ido a lo grande en tu municipio, ¿no? Pero luego ya dentro de esta experiencia que también has hecho otros carteles, ¿no? Claro. Háblame. Pues a mí me gusta que me das más detalles de estos carteles que ha hecho. Pues para la hermandad de... Este fue el primer cartel que hice, que fue para mi Virgen del Dulce Nombre, de aquí del pueblo, donde he estado, en ese momento estuve en la Junta de Gobierno. Y bueno, fue claro, fue la primera procesión y gracias a Dios, pues el grupillo que éramos
éramos casi todos artistas, pues me eligieron a mí como para hacer el primer cartel. Y me gustó mucho hacerlo porque quise hacer un cartel inspirándome en los típicos azulejos de cerámica andaluza, utilizando los colores el azul cobalto, el amarillo, para darle ese aspecto a una pintura que está realizada en acuarela de una pieza más de cerámica. También como algo tradicional y de nuestra tierra, que es algo más castizo, más tradicional. Cuando se te hace un cargo, un trabajo, ¿no? Los colores, ¿quién lo determina? Pues normalmente no suelen dar criterios en ese sentido. Siempre mejor, en este caso, como era algo en confianza, directamente creé yo sin ningún Casi impedimento. de decisión tuya, ¿no? Sí, todo totalmente. Pero bueno, a veces pues, dicen, bueno, pues queremos algo que sea más distinto a lo que estamos acostumbrados, de este estilo, que represente, porque claro, a veces he podido tocar alguna cofradía que no he conocido tanto, algún tema que no he conocido tanto y me han tenido que guiar un poco, pero nunca se han metido en ningún tema, siempre le ha parecido bien las ideas. Después de María Santísima de Luz y Nombre vino la de la amargura, ¿no? De la salida procesional. Háblanos de este trabajo también que... Pues ese vino a raíz de este cartel, como ya anteriormente hice pues se ve que le gustó el cartel y como en ese entonces yo tenía también amistad de la amargura, vestía a la Virgen y demás, pues me propusieron como pintor también del cartel y ahí elegí otra técnica de grafito, también empleé el pan de oro, ya que en esa época estaba estudiando aún en la Escuela de Arte y también fue bueno, pues un cartel diferente y que gustó también bastante. Con carteles diferentes, colores diferentes, también distinta, ¿no? El fondo de... Claro, en el primer caso pues representé a la Virgen en un dosel con unas columnas y demás, algo más sobrio, y en el segundo pues puse a la Virgen pues rodeada de ángeles, con el cielo, poniéndole la corona, la Virgen estaba más sencilla vestida, era otro concepto completamente distinto. Conceptos distintos, pero ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú entre el primer trabajo y el segundo? Me refiero a lo que es tu desarrollo, tu crecimiento, ¿cómo te ves? Bueno, ahí, quiera que no, entre un trabajo y otro se va notando una evolución en las técnicas, también en las ideas, y que al final, aunque veas a la Virgen con los ángeles, pues todo tiene un significado, tiene su explicación, la corona, un ángel que portaba un espejo, que es una de las letanías del Santo Rosario, otro ángel que estaba volando mientras lloraba, entonces también darle una profundidad a la obra, que no sea simplemente una pintura de la Virgen, sino que diga más de lo que ves en una primera impresión. Sí, que hay que cuidar los elementos, los detalles a la... Claro, y al final en este mundo de la iglesia y la liturgia, todos estos significados son muy importantes porque nada está puesto porque sí, todo tiene su importancia, su significado eso, ¿por qué? Y su historia. Claro. ¿Y cuánto tiempo te llevó la siguiente obra? Pues no lo recuerdo primero bien. 20 de tantos días porque eras nuevo, tenías más tiempo, pero ya la segunda obra... Es que depende mucho de pues, el tamaño, la envergadura, las técnicas. Luego es verdad que esa primera que hice pues, fue de las más grandes que hice, luego vinieron trabajos más pequeños, algunos broches. Entonces pues hay unas que echándole una cantidad de horas considerable puede tardar una semana, incluso días o meses, depende. Ahora estoy por ejemplo inmerso en un proyecto bastante grande que llevo trabajando desde noviembre y está previsto que esté trabajando hasta agosto. Hasta agosto, entonces tiene... un proyecto que es el más grande que hasta el momento se me ha propuesto. Y ahora estoy solamente con ese porque no quiero tampoco pillarme los dedos. Hasta ahí puedes contar, quieres decir, ¿no? No puedes decir más, ¿no? No. Lo vamos a dejar, lo respetamos. Cambio. El año comienzas el 2025 con cambio. Me refiero a los carteles. Pasamos de obras dedicadas al ámbito, digamos, religioso, al cultural, lo que es musical. Cuéntanos, ¿quién te cargó un cartel muy conocido de un certamen muy vivo aquí, muy conocido? Pues esa fue una propuesta que ya me hicieron en mayo del año pasado, que fue María de la Asociación AMAT, de la Asociación María de Mujeres. Fernández Bravo, sí. Porque claro, ya me había conocido mis obras y demás, y bueno, pues contactó conmigo porque estaba interesado en alguien que pintara el cartel para el certamen Torre de Copla de Marifé de Triana. Y me ha gustado bastante porque es verdad que ha sido hasta el momento la obra que más se ha salido de mi zona de confort, ¿no? de mi arte. Pero bueno, al final es cultura, es arte también.
y me ha gustado bastante, porque al final el folclore es algo que está muy arraigado en nuestra tierra y además ha sido un trabajo con el que creo que más esquema he podido romper dentro de lo que ya hemos visto en el pueblo. ¿Cómo pudiste? Porque para hacer un cartel para este certamen de Marifé de Triana, yo creo que tuviste que indagar un poquitín y buscando, porque tú no conocías a Marifé de Triana. Claro, ¿Verdad? yo conocía su nombre y algunas de sus canciones, pero no conocía su vida, su Lo biografía. digo ¿por qué? Porque eres joven, es por eso, ¿no? Claro, entonces tuve que documentarme bastante. Creo que posiblemente el proceso de documentación y el proceso creativo fueron casi el mismo. Porque, claro, yo buscaba ¿En por qué te internet. basaste? Pues yo utilicé lo que es la parte principal del cartel, que es un perfil de ella vestida de mantilla. Es una fotografía de un folleto que utilizaron cuando Marifé era muy joven para presentar una de sus películas. Que no fue en lo que ella destacó, porque ella destacó más por la copla, pero también hizo cine. Y fue lo primero que hizo y lo que ayudó a que ella fuera pues tan grande como llegó a ser en su época. Y claro, entonces yo vi la foto, me gustó, pero claro, tuve que investigar de dónde venía esa foto, qué época era. Y luego para las tipografías, los colores, pues ya investigué sobre carteles de copla de los años 60, que la verdad que me parece un estilo bastante original, estilo pop, muy llamativo, y quise recrear un cartel de esa época como si fuera de un espectáculo de Marifé. Entonces hice un contraste de la técnica del grafito, que es la que empleé para el rostro, con técnica de colores con acrílico para las letras. Hay que decir que es la primera vez que haces un trabajo fuera, digamos, del ámbito de las hermandades, Sí. de la Virgen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te has visto tú en este cambio? Bueno, pues hombre, un poco asustado en el sentido de que no sé si algo que puedo hacer creyendo que es lo correcto o lo apropiado para este tipo de obras va a estar bien visto o no por personas que realmente sí conocen bien este género. Pero bueno, viendo digamos, las críticas y las opiniones, la verdad que creo que he acertado bastante con el trabajo, y la verdad que tanto ideándolo como haciéndolo he estado muy contento porque me ha gustado bastante la ¿Y cómo ha experiencia. sido el proceso de esta obra en concreto, del cartel anunciador del certamen? ¿Cómo ha sido? ¿También digital, a mano? ¿Cómo ha sido? Hice primero un diseño digital utilizando la foto original en la que me he basado. Luego las letras de Marifé de Triana son de un cartel que ya existía, digamos la tipografía de las letras. Y bueno, y también las letras de certamen, torres de copla y tal, he utilizado también pues, otras tipografías de carteles antiguos. Entonces hice como una especie de montaje digital con distintas fotografías, y ya a partir de ahí pues ya hice boceto y ya lo hice ya pintado a tamaño natural. Llegando a hacer ya, creo que son 3 o 4 carteles importantes en tu corta edad, porque no llevas mucho, ¿no? ¿Dónde te ves tú mejor? ¿Seguirás compaginando ambas, lo que salga vas haciendo, o te vas a dedicar solo a un, Bueno, a un género? es cierto que yo tengo centrado mi futuro al tema del bordado, que es verdad que es lo que más me gusta y me apasiona, pero pues no me cierro a hacer este tipo de trabajo porque es algo que me gusta hacer, disfruto haciéndolo, y además muy interesante también porque, bueno, al final todo lo que se haga enriquece a las personas. Hablando de bordado, que me ha dicho antes persirín, lo voy a leer aquí, rostrillo también, broche, todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre una técnica y otra? Bueno, pues hay diferencias grandes entre varias técnicas, que son las técnicas españolas, que son técnicas tejidas, que se van haciendo dibujos con los hilos mediante las puntadas. En el lugar donde da las puntadas es un patrón, normalmente geométrico, pues se van dando puntadas y pues hace distintos efectos, como un zigzag, una diagonal, un cetillo que se llama. Y también está la técnica francesa, Sí. que se utiliza como base un cartón y se van envolviendo los cartones de manera que queda una técnica más fina. Hoy en día en el mundo de las cofradías se alternan las dos técnicas para darle más riqueza y más volúmenes y más contraste a las piezas. Antes me ha dicho, bueno, al principio de ese encuentro me ha dicho que ha estudiado aquí en el colegio privado de nuestro municipio, y en tu clase había muchos niños que estudiaban, muchos alumnos que estudiaban el mismo arte. No,
éramos una clase reducida, porque además fue de las primeras promociones del bachillerato artístico, entonces era algo que llevaba poco tiempo. Entonces recuerdo que, bueno, una de mis compañeras sí ha seguido por el tema sacro, pero pictórico, que bueno, que ya la conoce, Marta. Marta, claro, Marta Bleda, sí. Lo pregunto porque, ¿verdad? Porque eso lo relacionan siempre con personas mayores, el bordado, jóvenes. Es raro que ves a chavales o chavalas jóvenes realizando estas técnicas, ¿no? De hecho, tú que eres estás dando clase, creo, Sí. háblanos de esta clase. ¿Y quién es tu alumnado? Bueno, pues yo llevo ya varios meses en una asociación de vecinos en Málaga, en la térmica, que a través de una hermandad de la Virgen del Carmen del Litoral, pues se pusieron en contacto conmigo para impartir un curso y enseñar a pues, las personas que estuvieran interesadas de la cofradía del barrio en aprender estas técnicas del bordado, que generalmente pues suelen ser personas más mayores, señoras pues jubiladas y demás, que están aprendiendo una técnica del bordado que no conocen, porque la que siempre coinciden casi todas es las que enseñaban en el colegio en su época, que son pues, un bordado diferente al que se utiliza para las prendas de las religiosas y demás. Y la verdad que siempre le encanta, es algo que están aprendiendo, y bueno, algo muy bonito también, que pues a su edad y después de haber hecho tantas cosas, aprendan cosas nuevas y lo disfruten, además para hacérselo también a la Virgen, porque todo lo que hacemos en el taller es para la hermandad. ¿Qué te dicen estas personas mayores? ¿Qué mensaje le transmites tú o emociones a estas personas mayores? Porque te ven a ti joven, es lo que vuelvo a decir, porque es raro ver a chavales o chavalas en este mundillo. Claro, es verdad que les sorprende mucho que el profesor sea un chaval de 22 años. En vez de estar por ahí, no sé, Exacto. con los juegos, ¿no? Claro, aunque no es tan raro como parece, porque yo he estado también siendo alumno en talleres de bordado, por ejemplo en Málaga con Javier Nieto, y era la misma situación, una clase de alumnas pues más mayores, el profesor una persona más joven, y es como de la manera que se está haciendo que también se mantenga esta tradición y este arte. ¿Te sientes orgulloso especialmente de alguna obra que has realizado hasta ahora, de la obra que has realizado? Bueno, me siento orgulloso prácticamente de todas, porque Esa es una pregunta un poco siempre difícil, es como decirle a un padre o una madre, ¿quién es el hijo o la hija favorita, no? es verdad que a día de hoy, prácticamente, digamos, de trabajo autónomo llevo un año, prácticamente, porque sí, empecé sobre enero. Sí. Y es verdad que estoy orgulloso de prácticamente todo, porque cada obra que hago veo una evolución con respecto a la anterior, sin desmerecer a la anterior, porque, bueno, entiendo que es un proceso de aprendizaje. Y bueno, creo que con la que más orgulloso estoy es con la que estoy haciendo ahora, que bueno, que va a ser un proyecto que, si Dios quiere, saldrá a la luz dentro de unos meses, y que va a ser algo para mí personalmente muy importante. Eres un joven promesa en el mundo del arte sacro. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te sientes tú al considerarte así? Bueno, yo tampoco me considero actualmente nada, creo que todavía estoy aprendiendo, y me gusta pues mostrar todo lo que sé y más. Bueno, si alguien quiere localizarte para encargarte algún cartel, da igual el contenido, ¿cómo lo puede hacer? Aquí tienes tu cámara. Bueno, pues yo normalmente tengo a disposición mis redes sociales, tanto las personales con mi nombre, Miguel Pacheco, o una cuenta de Instagram también donde publico mis obras de bordado, que se llama bordados.pacheco, y ahí es donde suelo tener más actividad en el tema artístico de mi carrera. Me ha gustado que ha dicho antes que aprendes todos los días. Eso de ser humilde, todos los días hay que levantarse con la idea de aprender a mejorar, de aprender a crecer, y cada uno en su ámbito, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te mantienes cómo te mantienes motivado y creativo para hacer tus trabajos? Pues al final eso es gracias a las personas que confían en mí y que me apoyan a seguir creciendo y a seguir haciendo mis trabajos. Gracias a Dios, desde que empecé no he descansado ni un solo día de pensar que no tengo ningún trabajo para mañana. Es decir, siempre pues me veo apoyado en estoy con este trabajo y cuando lo acabe voy a seguir con el siguiente, o incluso de verme agobiado de no me da tiempo a entregar esto porque tengo que hacer varias cosas. Entonces
pues estoy contento de que sin tener experiencia ni ejemplos de mi trabajo haya personas que han confiado en mí para hacerlo y que además hayan acabado contentos con el resultado. ¿Qué consejo le mandas a los jóvenes que quieren dedicarse Bueno, pues, al arte sacro? Pues el consejo que hay que darles es que no oigan lo que hay en la calle y incluso en centros educativos sobre este tipo de arte, que siempre intentan incitar a que se lo tomen como un hobby y como algo para el tiempo libre y no como una profesión, cuando realmente sí lo puede ser. Solamente que hay que ser constante y tener paciencia y trabajar mucho para llegar a hacerse un hueco en este mundo. Bueno, Miguel, el tiempo manda y estamos llegando al final del encuentro. ¿Algo más que nos tienes que decir antes de despedir el programa? Bueno, pues solamente daros las gracias por llamarme para dar a conocer mi trabajo y mi experiencia, porque bueno, es muy importante que tanto en el mundo de la cultura, del arte en general, da igual de qué ámbito y de qué estilo, pues se promocione a personas jóvenes y además, bueno, y más en mi pueblo, ¿no? Hombre, eso está claro, aquí tienes tu casa y siempre estamos aquí esperando con los brazos abiertos para atenderte a ti y a todo aquel que quiere promocionarse y darse a conocer aquí. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. A ti, y sigue así. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y la semana que viene tenemos nueva cita y nuevo programa y con otro invitado especial. ¿A qué esperar?